La patrulla Ranger llevaba 6 horas avanzando por el valle afgano cuando cayó el primer hombre. Sin sonido alguno, sin advertencia, simplemente el sargento Collins se desplomó repentinamente en pleno paso como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. La sangre se extendió por el suelo rocoso antes de que nadie comprendiera lo que había sucedido. Entonces llegó el segundo disparo y el cabo Hayes cayó gritando, agarrándose la pierna. Fue entonces cuando el teniente Marcus Wade se dio cuenta de que no solo estaban bajo fuego. Eran perseguidos por francotiradores que se habían posicionado perfectamente para convertir ese valle en un campo de batalla. 7 francotiradores enemigos en posiciones elevadas, ocultos entre rocas y vegetación, cada uno cubriendo accesos que hacían que la retirada o el avance fueran igualmente suicidas. Sus 12 Rangers restantes buscaron desesperadamente cualquier refugio que les ofreciera el terreno, atrapados y sufriendo bajas, viendo cómo su efectividad en combate se evaporaba con cada minuto que pasaba. Tuvieron quizás 10 minutos antes de que los francotiradores ajustaran su puntería y comenzaran a eliminarlos uno por uno. Fue entonces cuando la diminuta Morena, que había sido asignada a su patrulla como enlace de actividades de apoyo de inteligencia, hizo algo que hizo que todos los guardabosques cuestionaran todo lo que creían saber. Se desabrochó la mochila que todos suponían contenía equipo de comunicaciones, sacó un rifle que parecía sacado de una exposición de museo sobre tiro de precisión y pronunció 4 palabras que cambiaron por completo la situación táctica. «Puedo arreglar esto». Antes de mostrarles cómo una mujer con 7 balas eliminó a 7 francotiradores enemigos en 8 minutos y cambió por completo la percepción que un pelotón Ranger tenía sobre la capacidad frente a la apariencia, dejen un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos están viendo. Porque lo que estáis a punto de presenciar no se trata solo de puntería. Se trata del momento en que toda una unidad de combate se da cuenta de que la persona a la que habían estado tratando como una carga era, en realidad, la única razón por la que habían sobrevivido los siguientes 15 minutos. Las montañas del Hindú Kush, en el este de Afganistán, eran brutales en aspectos que iban más allá de las dificultades físicas. El terreno presentaba pendientes verticales tan pronunciadas que el movimiento requería tanto el uso de las manos como de los pies, valles que parecían haber sido labrados por dioses con hachas, creando canales diseñados para conducir a los humanos hacia zonas de muerte. Era un país que había engullido ejércitos durante miles de años. Desde las fuerzas de Alejandro Magno hasta las divisiones soviéticas y las unidades estadounidenses que creían que la tecnología podía superar la geología. El equipo Ranger Sierra 23 había estado operando en esta región durante 3 semanas, realizando reconocimientos de las rutas de suministro talibanes que, según la inteligencia, pasaban por estos valles. Fue un trabajo de baja intensidad. Observar, informar, evitar el contacto. El tipo de misión que se suponía que sería aburrida en lugar de peligrosa. 5 días antes se les había reforzado con un enlace de la actividad de apoyo de inteligencia. La sargento de personal Belle Murphy, de 28 años, 1,63 metros de altura, quizás 54 kilogramos, completamente mojada. Cabello oscuro recogido en un moño reglamentario, silenciosa hasta el punto del silencio, cargando un equipo que parecía demasiado pesado para su complexión. Los Rangers habían dejado claras sus opiniones a través del lenguaje militar universal del desprecio apenas disimulado. «Genial», murmuró la cabo Davis cuando se unió a su patrulla. «Ahora estamos cuidando niños. Isa nos envía a alguien que parece que debería estar rellenando papeleo», añadió Hayes. «Supongo que piensan que necesitamos ayuda con las partes complicadas, como caminar y cargar cosas». Murphy no había dicho nada, simplemente se ajustó la mochila y se puso en formación como si lo hubiera hecho 1000 veces, lo que debería haber sido su primera pista. Pero a veces los Rangers confiaban demasiado en sus propias capacidades como para darse cuenta de la habilidad que no se manifestaba abiertamente. El teniente Wade había sido más diplomático, pero igualmente escéptico. Se suponía que los enlaces de la ISA proporcionarían coordinación de inteligencia y apoyo analítico. Se suponía que no debían salir de patrulla,
pero el alto mando había insistido en que Murphy necesitaba experiencia sobre el terreno para comprender mejor el entorno operativo. Así que Wade se quedó con una compañera más en el equipo que no aportaría lo suficiente en un tiroteo y que los ralentizaría durante el movimiento. Durante 5 días, Murphy había demostrado que sus preocupaciones eran parcialmente ciertas. Apenas pudo seguir el ritmo durante el movimiento, pero lo logró. Ella no se quejó. Hizo lo que le ordenaron, pero tampoco aportó nada táctico. Simplemente cargaba su mochila de gran tamaño, tomaba notas sobre las rutas de patrulla y las características del terreno, y en general existía como la persona con la que nadie hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que no podían haber sabido porque estaba enterrado en archivos clasificados que nunca verían, era que la sargento Belle Murphy había pasado los 4 años anteriores formando parte de un equipo de francotiradores del Comando Conjunto de Operaciones Especiales que operaba en zonas restringidas de 3 continentes. Ostentaba el récord de mayor número de bajas confirmadas por una francotiradora en la historia militar estadounidense, con 43 combatientes enemigos eliminados a distancias que promediaban los 800 metros. La habían retirado de las operaciones de campo 6 meses antes después de que una misión saliera mal. Fue enviada a Lisa para la utilización de sus capacidades analíticas, mientras los psicólogos decidían si estaba apta para continuar en servicio de combate. Se suponía que la misión con el equipo Ranger Sierra 23 sería una exposición terapéutica de bajo estrés al terreno para ayudarla a reintegrarse, una oportunidad para recordar por qué se había unido al ejército sin la presión de las operaciones de alto riesgo. En cambio, aquello estaba a punto de convertirse en los 8 minutos de combate más intensos que cualquiera de ellos experimentaría jamás. El valle parecía despejado. Wade lo había comprobado 3 veces a través de sus prismáticos antes de iniciar la patrulla. Terreno abierto con buena visibilidad, sin posiciones de emboscada obvias, imágenes satelitales que no muestran actividad enemiga en las últimas 72 horas. En todos los sentidos, debería haber sido seguro. Pero alguien había preparado este terreno con un esmero que iba más allá de las tácticas talibanes habituales. Habían identificado posiciones naturales que ofrecían ocultamiento y elevación. Habían despejado una mínima cantidad de vegetación para crear líneas de tiro sin alterar de forma evidente el paisaje. Y esperaron con la paciencia de soldados profesionales que entendían que las emboscadas tenían más que ver con la disciplina que con la potencia de fuego. El sargento Collins iba de punta cuando le alcanzó el primer disparo. La bala entró justo debajo del borde de su casco, colocada con precisión para atravesar el chaleco antibalas y causarle una incapacitación instantánea. Cayó muerto sin hacer ruido, antes de que su cerebro pudiera procesar lo que había sucedido. El segundo disparo se produjo 3 segundos después, tiempo suficiente para que la patrulla reaccionara a la caída de Collins. Lo suficientemente cortos como para que aún estuvieran procesándose en lugar de moverse. Hayes recibió el impacto en el muslo, que falló por centímetros la arteria femoral, pero lo hizo caer en un ataque de agonía que delató su situación a cualquiera que escuchara. La experiencia en combate de WDE se puso en práctica de inmediato. Contacten ahora con los francotiradores. Los Rangers se dispersaron, buscando refugio en lo que el valle les ofrecía. Rocas, depresiones en el suelo, un árbol raquítico que no detendría las balas, pero al menos rompía sus siluetas. Estaban lo suficientemente bien entrenados como para saber que quedarse quietos significaba la muerte. El tercer disparo demostró que moverse tampoco era sinónimo de seguridad. El especialista Morrison estaba corriendo hacia un grupo de rocas cuando una bala le impactó en el hombro, haciéndolo girar y dejándolo caer al descubierto. No era fatal, pero sí lo suficientemente grave como para que no pudiera moverse con eficacia. Y ahora estaba expuesto, sangrando, vulnerable a un segundo disparo que acabaría con él. Morrison está en el suelo a campo abierto, gritó Davis. Alguien tiene que ir a buscarlo. El soldado Thompson comenzó a moverse, avanzó 1 metro desde la cobertura antes de que una bala pasara zumbando junto a su cabeza, lo suficientemente cerca como para obligarlo a lanzarse de nuevo detrás de la roca.
Negativo. Lo tienen a cero. Quien se acerque a él está muerto. Murphy se había puesto a cubierto detrás de una roca que le ofrecía una protección decente. Ella observaba cómo los guardabosques reaccionaban con profesionalidad, rastreando quién estaba dónde, quién estaba herido y de dónde provenían los disparos. Su mente ya estaba elaborando una estrategia, incluso mientras su cuerpo permanecía completamente inmóvil. WDE intentaba identificar las posiciones de los tiradores mientras coordinaba simultáneamente la respuesta de su equipo. Alguien tiene a los tiradores a la vista. Nativo, respondió Davis. No se ve nada. Están ocultos. No tengo nada, añadió Rodríguez desde otra posición. Estos bastardos saben lo que hacen. Otro disparo. Este disparo falló, haciendo saltar una roca cerca de la posición de Wade, pero confirmó lo que él ya temía. No se trataba de un solo francotirador. Los disparos provenían de múltiples direcciones y alturas. Su patrulla se encontraba en una zona de muerte preparada, y el enemigo los tenía acorralados. Morrison, puedes moverte. Wade gritó. Negativo, señor. Tengo los hombros destrozados. Si intento moverme, estoy muerto. La voz de Morrison estaba tensa por el dolor y el miedo. Estaba tumbado a la intemperie sabiendo que probablemente los francotiradores ya estaban apuntando para dispararle, esperando el momento oportuno. WDE repasó mentalmente todas las opciones, todas malas. No pudieron avanzar. Los francotiradores controlaban todos los accesos. No podían replegarse eficazmente. Los hombres heridos los ralentizarían y el movimiento atraería el fuego. No pudieron someter al enemigo. No puedes suprimir lo que no puedes ver. Solicitar apoyo aéreo. Como mínimo, 15 minutos, suponiendo que lograran comunicarse con el mando en estas montañas. Para entonces, la mitad de su equipo habría sido bajas. Otro disparo resonó en el valle. Jenkins gritó cuando una bala atravesó su chaleco antibalas. La cerámica detuvo el proyectil, pero le fracturó las costillas y lo dejó fuera de combate. Se desplomó tras un refugio, jadeando en busca de un aire que no llegaba bien. Jesucristo, murmuró Davis. Nos están desmantelando. WDE podía ver cómo el miedo se extendía por su equipo. Eran guardabosques, bien entrenados, con experiencia en combate, pero estaban siendo perseguidos por un enemigo que no podían ver, contra el que no podían luchar, del que no podían escapar. Era la peor pesadilla de cualquier soldado de infantería, estar bajo el fuego de francotiradores sin poder responder eficazmente. Nos están aniquilando, dijo Davis, señalando lo obvio. Señor, tenemos que movernos o estamos todos muertos. Wade sabía que era cierto, pero también sabía que moverse significaba exponer a su equipo a un fuego que no podían contrarrestar. La situación táctica se tornaba cada vez más desesperada. En unos 5 minutos, los francotiradores enemigos se habrían reajustado a sus posiciones y comenzarían a eliminar sistemáticamente a sus Rangers uno por uno. Empezarían con los heridos a la intemperie, luego con los que estaban a cubierto, tomándose su tiempo, asegurándose de que cada disparo contara. Otro proyectil impactó cerca de la posición de Thompson, cubriéndolo de fragmentos de roca. «Se están ajustando», gritó, «calculando nuestras distancias». Fue entonces cuando Murphy se movió. Salió de su escondite con su mochila enorme, no corriendo, sino avanzando con decisión hacia la posición de Wade. Un disparo pasó zumbando a su lado, tan cerca que Wade vio como los fragmentos de roca salpicaban cerca de ella. Pies. Pero no se inmutó, no perdió el paso, siguió avanzando con una calma que sugería que o bien no comprendía el peligro o lo entendía mejor que nadie. Otro disparo. Este aún más cerca. El chasquido supersónico de la bala pasando a centímetros de su cabeza. El sonido debería haberla hecho lanzarse a cubierto. Debería haber activado el instinto de supervivencia que mantiene vivos a los soldados. En cambio,
Murphy simplemente ajustó ligeramente su trayectoria y continuó hacia la posición de WDE como si estuviera en un ejercicio de entrenamiento en lugar de en una zona de fuego. Llegó a la roca de Wade y se puso a cubierto junto a él, sin siquiera respirar agitadamente a pesar del movimiento bajo el fuego. Teniente, necesito que entienda algo muy rápido. Ahora no, Murphy. Eran como 7 tiradores, interrumpió ella, con voz tranquila y analítica, sin rastro del estrés que debería haber sentido alguien que acababa de cruzar un terreno abierto bajo fuego de francotiradores. Posicionados a las 11, alto, 1, alto, 2:30, elevación media, 4, media, 5, alto, 7:30, bajo, y 9, media. Alcances entre 400 y 650 metros, todos con plataformas de 7,62 milímetros, probablemente fusiles SV de Dragunov según las firmas de los informes. Posiciones de tiro profesionales, campos de fuego coordinados. No se trata de talibanes cualquiera. Es trabajo de contrasniper entrenados. Probablemente chinos o contratistas extranjeros. Gude la miró fijamente, intentando procesar cómo podía tener ese nivel de detalle cuando sus rangers entrenados ni siquiera podían identificar las direcciones generales del fuego. ¿Cómo lo haces? Porque eso es lo que hago, dijo Murphy, abriendo la cremallera de su mochila. No soy enlace de la ISA. Bueno, sí lo soy, pero esa no soy yo. Soy una francotiradora de primera que fue reasignada porque tuve una mala misión hace 6 meses y alguien pensó que necesitaba terapia. Lo que realmente necesito es un tiro certero en unos 8 minutos. Sacó un rifle que hizo que los ojos de WDE se abrieran de par en par a pesar de la situación táctica. No era un arma militar estándar. Era un sistema de cerrojo personalizado que parecía una obra de arte, una obra maestra del tiro de precisión. Un cañón largo con un silenciador que añadía otros 35 centímetros. Óptica cara que probablemente costaba más que su camioneta. Modificaciones que evidenciaban años de perfeccionamiento por parte de alguien que entendía la balística a un nivel que iba más allá del entrenamiento militar. Ese no es equipo autorizado, dijo Wade por reflejo, mientras su mente aún asimilaba lo que estaba sucediendo. Tampoco lo es dejar morir a toda tu patrulla por ser demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Murphy estaba ensamblando el rifle con movimientos más rápidos de los que él podía seguir. Sus manos se movían con una memoria muscular que denotaba miles de repeticiones. Puedo eliminar a los 7 tiradores, pero necesito. Manténlos ocupados unos 30 segundos mientras me posiciono. Y necesito que tu equipo no dispare a nada de lo que yo esté disparando, porque la confusión sobre los objetivos es la causa del fuego amigo. ¿Hablas en serio?, dijo Wade, aún intentando conciliar a la mujer silenciosa que había sido un lastre durante 5 días con la profesional que hablaba con calma de eliminar a 7 francotiradores enemigos como si fuera un asunto rutinario. Teniente, en unos 4 minutos empezarán a abatir a sus rangers uno por uno hasta que todos estén muertos o capturados. Puedo evitarlo, pero estamos perdiendo el tiempo con esta conversación en lugar de dejarme trabajar. Cargó el rifle con un clic decisivo que, de alguna manera, sonó más fuerte que el tiroteo. Tú decides. Muere con honor o confía en la persona que está entrenada para este escenario exacto. Otro disparo resonó en el valle. Patterson gritó, al recibir un disparo en la pierna que le fracturó el peroné y lo dejó sumido en una agonía terrible. El número de bajas se acercaba a un punto crítico, 4 hombres caídos de 14, con el resto atrapados. Incapaz de maniobrar, WDE tomó una decisión que salvaría a su equipo o los mataría a todos. Hazlo. ¿Qué necesitas? 30 segundos de fuego de supresión. No hace falta que sea preciso. Solo necesito que se agachen mientras me reposiciono. Después, quédense agachados y déjenme trabajar. No intenten ayudar. No avisen de los objetivos. Solo sobrevivan mientras resuelvo este problema. Murphy ya se movía, buscando una posición que le diera los ángulos que necesitaba. Wade pulsó la radio. Todos a mi posición.
Fuego de supresión. No tenemos objetivos. Disparen a las posiciones probables. Volumen sobre precisión. Marcar. Ejecutar. Los Rangers abrieron fuego, disparando hacia donde creían que podrían estar los francotiradores enemigos. No fue efectivo. No se puede suprimir lo que no se ve, pero era ruido y balas. Y durante 30 segundos, eso podría ser suficiente para darle a Murphy la oportunidad que necesitaba. Murphy encontró su posición a 15 metros de donde los Rangers estaban acorralados. Una ligera elevación, que ofrecía una posición elevada y una visión clara del valle. No era perfecta, pero la perfección no era una opción cuando 7 francotiradores enemigos estaban eliminando sistemáticamente a su equipo y solo quedaban unos 6 minutos antes de que la situación táctica se volviera irreversible. Se tumbó boca abajo con la fluidez de quien lo había hecho miles de veces. El rifle se le subió al hombro como si fuera parte de su cuerpo, acoplándose a puntos de contacto perfeccionados durante años de práctica hasta que el arma se convirtió en una extensión de su sistema nervioso. Ojo a la mira. La respiración se ralentizó por control consciente. El ritmo cardíaco bajó del nivel elevado de moverse bajo fuego a los tranquilos 60 latidos por minuto que permitían disparar con precisión. A través de la mira, el valle se convirtió en un rompecabezas táctico para el que había sido entrenada. No podía ver a los francotiradores enemigos. Estaban demasiado bien ocultos para la observación directa, apostados en escondites cuidadosamente preparados para evadir la detección óptica. Pero podía ver señales que pasarían desapercibidas para ojos inexpertos. La forma en que la vegetación se movía de forma extraña tras los disparos. El sutil desplazamiento del aire que incluso los rifles con silenciador creaban al disparar. La geometría del punto de impacto de las balas se rastreó mediante cálculos balísticos para identificar los puntos de origen. 400 metros a las 11 de altura. Había oído ese disparo, el inconfundible estallido de un rifle disparando desde una posición elevada. El sonido viajaba a velocidades distintas a la de la bala supersónica que impulsaba. El estallido era la bala pasando por encima. El golpe era la onda expansiva que llegaba con retraso por la distancia. La diferencia de tiempo entre los dos sonidos le indicaba la distancia. La dirección le indicaba la orientación. La física y la experiencia se combinaban para dibujar un objetivo que no podía ver. Siguió el recorrido hasta donde los cálculos indicaban que debía estar el tirador. Su mira telescópica recorría un terreno que parecía vacío para una persona sin experiencia. Ajustada al ángulo, disparar cuesta arriba requería cálculos distintos que en terreno llano. Compensaba el viento que soplaba erráticamente por el valle a unos 8 km por hora con ráfagas de hasta 16 km por hora. El tipo de condiciones inconsistentes que convertían el tiro de largo alcance tanto en arte como en ciencia. Lo encontró, por los pelos. Una pista. La sombra y las rocas, que no parecían del todo naturales, se ubicaban en una grieta que ofrecía un escondite perfecto desde donde estaban atrapados los guardabosques, pero que los dejaba expuestos desde el ángulo oblicuo de Murphy. El tirador era bueno. Había elegido bien su posición, creando un escondite que impedía la observación directa. Pero había cometido un error. Había asumido que las amenazas solo vendrían del fondo del valle, no de posiciones de flanqueo. El primer disparo de Murphy fue calculado con una precisión que trascendía las matemáticas conscientes. Miles de horas de práctica habían grabado los cálculos en su sistema nervioso hasta el punto de que no pensaba en la deriva del viento, la caída de la altitud o el movimiento del objetivo. Simplemente sabía dónde tenía que ir la bala. Su dedo encontró el gatillo, lo presionó con la presión exacta que liberó el fiador sin alterar su puntería. El rifle tosió, amortiguado, pero no silencioso, haciendo un sonido como el de alguien golpeando un saco de boxeo. El retroceso fue manejable, su posición corporal tan sólida que la mira apenas se movió de su ojo. Observó a través de la óptica como su bala cruzaba 400 metros en 0,6 de segundo. La sombra, que no parecía del todo natural,
Se estremeció una vez y luego se quedó quieta. El francotirador enemigo había muerto sin siquiera saber de dónde provenía el disparo. Su cerebro procesó el impacto de la bala antes de poder registrar la amenaza. Uno menos, 6 restantes. Murphy ya estaba accionando el cerrojo, cargando el siguiente cartucho con una precisión mecánica impecable. El casquillo vacío salió disparado, dando vueltas en el aire bajo la luz de la mañana. Su mano izquierda guió un cartucho nuevo a la recámara. El cerrojo se bloqueó con firmeza. Tiempo total: 1,2 segundos desde el disparo hasta estar lista. Pasó a su segundo objetivo antes de que los Rangers siquiera comprendieran lo sucedido. Antes de que los otros francotiradores enemigos se dieran cuenta de que uno de los suyos acababa de ser eliminado. La velocidad era esencial ahora. Cada tirador que abatía reducía la capacidad de coordinación del enemigo, degradaba su eficacia táctica, los convertía de cazadores en presas. 650 metros a la 1 de altura. Este tirador acababa de disparar, delatando su posición por la firma del cañón que los ojos entrenados de Murphy captaron a pesar del silenciador. Ya había estado siguiendo su ubicación general, había acotado su probable trayectoria. Recortó la posición a un círculo de 10 metros. El disparo confirmó su ubicación exacta, permitiéndole refinar la precisión de probable a segura. Ajustó la mira para el mayor alcance. La deriva del viento se hizo más significativa a 650 metros, al igual que la caída de la bala debido a la gravedad. Las torretas de su visor hicieron clic mientras realizaba correcciones medidas en minutos de ángulo. Ajustes tan pequeños que parecían insignificantes, pero que marcaban la diferencia entre acertar y fallar a esa distancia. El tirador se estaba reposicionando, lo suficientemente inteligente como para saber que permanecer en el mismo lugar después de disparar era peligroso. Pero se estaba moviendo a otro escondite preestablecido, lo que significaba que Murphy podía predecir su destino basándose en el análisis del terreno y la lógica táctica. Esperó 2 segundos a que se tranquilizara, a que se sintiera seguro de nuevo. Segundo disparo. El rifle volvió a fallar. Esta vez, la bala viajó durante casi un segundo completo antes de llegar a su destino con efectividad letal. Murphy vio al objetivo estremecerse y desplomarse. Otro combatiente enemigo que nunca entendería que lo mató. 2 caídos, 5 restantes. Transcurrieron 4 minutos. Los francotiradores enemigos comenzaban a darse cuenta de que algo andaba mal. Se equivocaban. Sus compañeros morían y no lograban identificar la amenaza. Murphy disparaba desde un ángulo inesperado con un rifle silenciado que hacía casi imposible evaluar la dirección, eliminando objetivos antes de que pudieran reaccionar o ajustar su posición. La emboscada que habían preparado meticulosamente se desmoronaba, y no entendían por qué. Pero eran profesionales. Chechens que habían aprendido su oficio en conflictos brutales, hombres que habían sobrevivido gracias a su habilidad para matar. Comenzaron a ajustar su posición, buscando la nueva amenaza, intentando identificar de dónde provenían los disparos. Uno de ellos empezó a disparar hacia la zona donde se encontraba Murphy. No era fuego de precisión, sino de supresión, intentando obligarla a agacharse. Murphy ignoraba el fuego enemigo con la calma que le daban años de experiencia bajo presión. Los proyectiles impactaban a 30 metros. Lo suficientemente cerca como para preocuparse, pero no tanto como para obligarla a moverse. Tenía quizás 90 segundos antes de que ajustaran su posición y comenzaran a disparar con precisión, lo que significaba que tenía que actuar más rápido. 420 metros a 230 metros de altitud media. Este tirador había cambiado de posición después de su segundo disparo. Bastante listo. Sabía que quedarse quieto era peligroso en un combate contra francotiradores, pero se había movido a otra posición preestablecida, lo que significaba que Murphy podía predecir a dónde iría basándose en el terreno y la geometría táctica. El enemigo probablemente había pasado días preparando esos escondites, creando múltiples posiciones para cada tirador. Un trabajo profesional,
pero predecible una vez que se entendía el patrón. Lo encontró acomodándose en su nuevo escondite, aún buscando su ubicación. Su rifle lo seguía a través del valle mientras buscaba la amenaza que había eliminado a 2 de sus compañeros en menos de 2 minutos. Estuvo expuesto durante unos 3 segundos mientras establecía su nueva posición. Murphy disparó durante ese lapso. Tercer disparo. La bala cruzó 420 metros y dio en el centro del torso. El francotirador enemigo se desplomó como si le hubieran cortado la luz. 3 fuera, 4 restantes. Los Rangers observaban ahora con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el asombro. Wade tenía su rifle en alto buscando objetivos, pero fue lo suficientemente inteligente como para mantenerse agachado y dejar que Murphy trabajara. Davis comunicaba estimaciones de alcance por radio, tratando de ayudar a Murphy a identificar amenazas, aunque no lo hacía. Necesitaban ayuda. El resto de la patrulla había dejado de disparar, dándose cuenta de que su fuego de supresión era irrelevante comparado con lo que Murphy estaba haciendo con precisión quirúrgica, a 500 metros a las 4 de elevación media. Este era complicado. Estaba parcialmente oculta tras vegetación que desviaría las balas si no la tenía en cuenta. Las ramas y las hojas parecían blandas, pero podían desviar una bala unos centímetros, lo suficiente para convertir un impacto en un fallo. A esta distancia, Murphy tenía que colar su disparo a través del hueco entre el follaje, encontrar la ventana por donde su bala pudiera pasar sin interferencias. Estudió la vegetación, observó cómo la movía el viento, identificó el patrón, esperó el momento en que las ramas se balancearan lo suficiente para crear espacio, sincronizó su disparo con el ritmo del viento. Cuarto disparo. La bala pasó por el estrecho hueco con milímetros de margen. Encontró carne al otro lado. La vegetación se estremeció con el paso de la bala, y a través de su mira, Murphy vio al objetivo desplomarse hacia atrás, fuera de su escondite. 4 abatidos, 3 restantes. Transcurrieron 6 minutos. Los 3 francotiradores enemigos restantes finalmente identificaron la posición de Murphy. No con precisión, pero lo suficientemente cerca. Los proyectiles comenzaron a impactar cerca de su posición. No lo suficientemente cerca para alcanzarla, pero sí para obligarla a cambiar de posición. Fragmentos de roca salpicaron su entorno. Una bala impactó a 2 metros frente a ella, cubriéndola de escombros. Su disciplina profesional le impidió inmutarse. Ya la habían atacado antes. Había aprendido a ignorar el instinto humano de buscar refugio cuando las balas se acercaban. En lugar de eso, rodó hacia la izquierda con un movimiento fluido, encontró un nuevo refugio tras otra roca y recuperó su posición de tiro en 3 segundos, una precisión que denotaba una práctica inimaginable para la mayoría. Ese movimiento le salvó la vida. 2 proyectiles impactaron exactamente donde había estado tendida, medio segundo después de que se hubiera movido. Los francotiradores enemigos eran buenos. Habían identificado correctamente su posición y la estaban apuntando con precisión. Pero Murphy era mejor. 530 metros a las 5 de altura. Este tirador era muy bueno. Había identificado correctamente su posición, se la había comunicado a sus compañeros y se preparaba para disparar con una precisión que denotaba un entrenamiento exhaustivo. Murphy tenía quizás 2 segundos antes de disparar. A esa distancia, con ella parcialmente expuesta, era muy probable que le diera. Disparó primero. No se preocupó por apuntar a la perfección. No esperó las condiciones óptimas. Simplemente colocó la bala lo suficientemente cerca como para que el francotirador enemigo se estremeciera, interrumpiendo su secuencia de disparos. Su bala se desvió, saltando sobre una roca a 3 metros de la posición de Murphy. Peligroso, pero no mortal. Antes de que pudiera recargar, Murphy ya había ajustado su puntería y disparado de nuevo. El primer disparo había sido de hostigamiento. El segundo, de eliminación. Quinto disparo, 5 abatidos, 2 restantes. Transcurrieron 7 minutos. Los 2 últimos francotiradores enemigos se pusieron a la defensiva,
priorizando la supervivencia sobre el cumplimiento de la misión. Murphy pudo percibir el cambio en su comportamiento. Dejaron de intentar cazar, empezaron a intentar sobrevivir. Soldados profesionales que reconocían cuando la situación táctica se había vuelto en su contra y comprendían que seguir luchando significaba morir inútilmente. Comenzaron a reposicionarse, intentando crear ángulos que les permitieran atacar minimizando su exposición. Uno de ellos abrió fuego de cobertura sostenido hacia la posición de Murphy, no preciso, pero con suficiente volumen para neutralizarla. Ella mantuvo la cabeza gacha mientras su compañero intentaba reubicarse. Murphy rastreó el movimiento por el sonido y el patrón del fogonazo, a 700 metros a 730 metros de altura. Este fue su disparo más lejano del enfrentamiento, complicado por el hecho de que el tirador estaba parcialmente oculto tras una elevación del terreno. Solo podía ver su cabeza y hombros. En la mayoría de las doctrinas tácticas, no se dispara. Demasiado riesgo de fallar, lo que alertaría al objetivo y desperdiciaría munición. Murphy disparó. La bala describió un arco a través del valle, luchando contra el viento que intentaba desviarla hacia la izquierda, descendiendo a través de cambios de elevación que la mantuvieron por debajo de su línea de visión durante la mayor parte de su vuelo. La trayectoria fue compleja. Ascendió desde la boca del cañón, alcanzó su punto más alto a unos 200 m, para luego descender en una curva parabólica que la devolvió a su campo de visión en el último momento. A través de la mira, vio llegar la bala. La cabeza del francotirador enemigo se sacudió hacia atrás y desapareció de su vista tras el accidente geográfico que había estado protegiendo su cuerpo. Un tiro a la cabeza a 700 metros en una elevación parcialmente oculta. Objetivo oculto. El tipo de disparo que se debatía en las aulas de entrenamiento era o bien de una habilidad increíble o de una suerte descomunal. Murphy sabía que era habilidad. La suerte era para quienes no entendían lo suficiente de balística como para forjar su propio camino. 6 abatidos, 1 restante. El último francotirador enemigo se desmoronó. Murphy lo vio en sus patrones de movimiento, en el frenético reposicionamiento, en los disparos al azar sin apuntar a nada en concreto, en el lenguaje corporal de alguien que había pasado de cazador a presa y no podía asimilar el cambio. Era el más joven del equipo, probablemente el menos experimentado, el que nunca había estado del otro lado de un francotirador que estuviera desmantelando sistemáticamente a todo su grupo. 400 metros a las 9, elevación media. Se había quedado inmóvil, convertido en estatua, esperando que la quietud absoluta lo salvara. Era una táctica válida contra la mayoría de los oponentes. El movimiento atraía la atención, y un humano inmóvil podía camuflarse eficazmente con el terreno. Pero Murphy no necesitaba que se moviera. Ella había estado tras haber seguido su posición desde el principio, había catalogado cada escondite, cada posición, cada lugar donde el equipo enemigo había preparado posiciones de combate. Sabía exactamente dónde estaba, aunque su visor solo mostraba rocas, matorrales y sombras que podrían o no contener a un ser humano. Apuntó a una sombra que, según su entrenamiento, era incorrecta. El ángulo estaba ligeramente desviado. La forma no coincidía del todo con las características del terreno. Era el tipo de detalle que solo alguien con 7 años de experiencia como francotiradora profesional notaría. La sutil inexactitud que separaba un excelente camuflaje de uno perfecto. Confiaba en su entrenamiento, confiaba en su instinto, confiaba en las miles de horas que había dedicado a aprender a interpretar el terreno e identificar amenazas que pretendían ser invisibles. Disparó. La sombra se movió. Un leve espasmo, lo suficiente para confirmar el impacto. Luego se quedó quieta de nuevo, pero esta vez con la quietud permanente que significaba que la amenaza había sido eliminada. 7 disparos. 7 francotiradores enemigos muertos. Transcurrieron 8 minutos y 15 segundos. Murphy guardó su rifle y se puso de pie lentamente, escaneando el valle una vez más para confirmar que todas las amenazas habían sido neutralizadas. Su cuerpo estaba relajado, su respiración normal,
sin mostrar el estrés que debería haber acompañado un tiroteo de 8 minutos contra francotiradores profesionales que habían intentado matarla. Para los guardabosques que la observaban, parecía alguien que acababa de terminar un ejercicio de entrenamiento, en lugar de alguien que había salvado a toda su patrulla con una puntería casi imposible. Despejado, dijo con calma, mientras comenzaba a desmontar su rifle para guardarlo. Conviene enviar equipos para confirmar las bajas y recabar información. Son profesionales, probablemente contratistas extranjeros, a juzgar por la calidad de su posicionamiento y la disciplina de su fuego. No son talibanes comunes. Están demasiado coordinados y bien equipados. Por sus tácticas, diría que son chechines, pero habrá que comprobar los cuerpos para confirmarlo. Guardó su rifle con precisión metódica, cada movimiento económico, devolviendo el arma a la mochila que todos habían supuesto que solo contenía equipo de comunicaciones. En 60 segundos, volvió a tener el aspecto de la discreta enlace de la ISA que había permanecido prácticamente invisible durante 5 días. Los guardabosques la miraban fijamente como si hubiera aparecido de otra dimensión. WDE fue el primero en encontrar su voz, aunque le costó varios intentos. ¿Quién demonios eres? Finalmente lo consiguió. Murphy se echó la mochila al hombro y lo miró con una expresión paciente pero firme. Ya te lo dije. Francotirador Teniente Hancock. 43 muertes confirmadas antes de hoy, 50 ahora, suponiendo que se confirme la muerte de los 7 cuando su gente lo compruebe. Y antes de que pregunten, sí, debería haberlo mencionado antes, pero tenía órdenes de mantenerme encubierto a menos que las circunstancias requirieran lo contrario. Estas circunstancias exigían, sin duda, otra cosa. Pasó junto a los atónitos Rangers hacia donde Morrison yacía herido a la intemperie. El Ranger que había estado bajo fuego de francotiradores enemigos durante los últimos 8 minutos. Que alguien me ayude a estabilizar a los heridos. Todavía necesitamos extraernos y esos disparos atraerán refuerzos si los hay cerca. No desperdiciemos el tiempo que acabo de ganar. La patrulla se retiró sin más incidentes. La evaluación que hizo Murphy sobre los francotiradores enemigos resultó ser correcta. Eran contratistas chechines. Altamente entrenados, operaban como parte de una unidad de apoyo talibán especializada en emboscar a las fuerzas de la coalición. La información recopilada desde sus posiciones y equipos conduciría a la desarticulación de toda una red de combatientes extranjeros que operaban en la región, salvaría decenas de vidas estadounidenses en los meses siguientes y daría lugar a condecoraciones clasificadas que Murphy nunca podría reconocer públicamente. Pero esa fue una consecuencia estratégica que tardó semanas en desarrollarse. Inmediatamente después, 13 Rangers intentaban asimilar lo que habían presenciado, tratando de reconciliar 5 días de suposiciones con 8 minutos de realidad. En el helicóptero de regreso a la base, Wade se sentó junto a Murphy, quien había vuelto a ser callada y modesta, como si no acabara de salvar a toda su patrulla con una puntería casi sobrenatural. Estaba anotando en una pequeña libreta sus observaciones posteriores a la acción, probablemente el tipo de documentación profesional que los buenos operadores mantenían independientemente de las circunstancias. ¿Por qué no nos lo dijiste? Finalmente preguntó Wade. ¿Por qué hacernos creer que solo eras un enlace? Murphy levantó la vista de su cuaderno y consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Me habrías creído si te hubiera dicho el primer día que era francotirador de Xbox. Una mujer que parece más propia de un analista de informes de inteligencia que de un eliminador de amenazas a 700 metros. Wade empezó a protestar, luego se detuvo. Tenía razón. Él no le habría creído, habría pensado que estaba exagerando, que tenía delirios o que intentaba impresionar a gente que no necesitaba ser impresionada. Sus suposiciones sobre cómo se manifestaba la capacidad habían sido cuestionadas, y había fracasado estrepitosamente en la prueba. Nos permitiste subestimarte, dijo. Te dejé revelar tus prejuicios, corrigió Murphy con suavidad. Hay una diferencia. No me importaba que me subestimaran. Es cómodo. Sin presión, sin expectativas.
La gente te deja en paz cuando piensa que no merece su atención. Pero cuando esos 7 francotiradores abrieron fuego contra tu patrulla, la comodidad dejó de importar. Así que hice mi trabajo. Tu trabajo es de enlace, interrumpió Davis desde el otro lado de la cabina. Había estado escuchando, asimilando cómo sus propias suposiciones se desmoronaban, intentando comprender cómo alguien a quien había descartado como un estorbo había resultado ser la persona más capaz de la patrulla. Mi trabajo es lo que la misión requiera, respondió Murphy, con un tono paciente pero firme. Hoy requirió eliminar a 7 francotiradores enemigos antes de que te eliminaran a ti. Ayer fue necesario cargar una mochila pesada y tomar notas sobre las características del terreno. Mañana probablemente volveremos al análisis y la coordinación. Así es como funcionan las operaciones especiales. Haces lo que hay que hacer, no lo que dice la descripción de tu puesto. Volvió a su cuaderno, y su actitud sugería que la conversación había terminado. Los guardabosques intercambiaron miradas, reevaluando en silencio cada uno el trato que habían dado a la mujer que les había salvado la vida. Cada uno reconoció las suposiciones que habían hecho y las consecuencias que esas suposiciones podrían haber tenido. Cuando llegaron a la base, Murphy desapareció para someterse a un interrogatorio que duraría horas. Los Rangers acudieron al servicio médico para la evaluación y el tratamiento de los heridos. Collins había muerto. El primer disparo fue instantáneamente mortal. No tuvo ninguna oportunidad. Hayes y Morrison se recuperarían completamente con meses de fisioterapia. Jenkins tenía las costillas fracturadas, pero estaría bien en cuestión de semanas. La herida en la pierna de Patterson era grave, pero el cirujano confiaba en su recuperación total. Podría haber sido mucho peor. Debería haber sido mucho peor. Lo habría sido sin duda alguna de no ser por una mujer de 1,63 metros que había permanecido invisible hasta el momento en que se convirtió en lo único que se interponía entre una patrulla de guardabosques y la aniquilación. 3 días después, Wade recibió órdenes de reasignar a Murphy de nuevo al estatus operativo de XOC. El vínculo terapéutico con una unidad de guardabosques había cumplido su propósito. Ella se había demostrado a sí misma y a sus superiores que aún podía trabajar bajo presión, que la mala misión de hacía 6 meses no había mermado su capacidad para desenvolverse en combate. Y lo que es más importante, había demostrado capacidades que la hacían demasiado valiosa como para desperdiciarla en trabajo de oficina. Wade la encontró antes de que se marchara, guardando su equipo en un alojamiento provisional con la misma precisión metódica que aplicaba a todo. Cada objeto tenía su lugar. Cada pieza del equipo fue revisada y asegurada con meticulosa atención al detalle. «Te debo una disculpa», dijo. Murphy levantó la vista de su maleta y se encontró con su mirada. «No me debes nada, teniente. Usted hizo suposiciones basadas en la información disponible y la herética estándar sobre cómo se manifiesta la capacidad. Esa es la naturaleza humana. El problema no es que me hayas subestimado. Es que la cultura militar te enseña a subestimar a las personas que no encajan en un perfil determinado. Altura, sexo, capacidad física aparente. Estos se convierten en indicadores de habilidad real. Y son pésimos sustitutos. 7 disparos, dijo Wade, aún asimilándolo. 7 bajas en 8 minutos bajo fuego contra profesionales. ¿Eso es normal para ti? Está bien, pero no es excepcional, respondió Murphy con honestidad profesional. He realizado tiros más difíciles en peores condiciones. Siria 2019, 11 objetivos eliminados en 12 minutos mientras recibían fuego indirecto de morteros. Irak 2020, 13 objetivos en un enfrentamiento de 4 horas en un entorno urbano. Hoy nos dedicamos simplemente a eliminar objetivos ocultos a media distancia bajo presión de tiempo. Trabajo de francotirador de manual. Nada exótico. Terminó de empacar y se puso de pie, colgándose la mochila al hombro. La mochila que todos habían asumido que era demasiado pesada para ella,
En realidad contenía un sistema de rifle personalizado que valía más que la mayoría de los coches y representaba años de experiencia que la mayoría de la gente jamás había visto. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Wade. ¿Por qué lo haces? Lo que pasa cuando la gente te subestima debe ser frustrante. Murphy sonrió levemente, la primera emoción real que Wade había visto en ella en toda la semana que habían trabajado juntos. Teniente, he pasado 7 años operando en países donde ser subestimado marcaba la diferencia entre completar las misiones y ser capturado. He aprendido que parecer inofensivo es una ventaja táctica. La gente no dispara a amenazas que no ve. No se preparan para capacidades que no esperan. Para cuando se dan cuenta de a qué se enfrentan, ya es demasiado tarde. Extendió la mano. Vuestros Rangers son buenos soldados. Simplemente necesitan aprender que la capacidad no siempre se manifiesta por sí sola. A veces, la persona más peligrosa del valle es la que permanece en silencio, tomando notas y cargando una mochila pesada. Wade le estrechó la mano, notando la fuerza de su agarre que contrastaba con su delgada complexión, y los callos que provenían de miles de horas de trabajo con el rifle. Si alguna vez necesitas algo, no me volverás a ver, interrumpió el teniente Murphy, sin mala intención. Así es como funciona Hancock. Aparecemos cuando se nos necesita. Haz el trabajo y luego desaparece de nuevo bajo la identidad falsa que te venga a la mente. Pero si por alguna casualidad nuestros caminos se cruzan de nuevo, intenta recordar esta conversación antes de hacer suposiciones sobre mis capacidades o las de cualquier otra persona. Se alejó hacia un helicóptero que la esperaba para llevarla a donde Hancock la necesitara. Wade la vio alejarse. Esa mujer menuda que había salvado a toda su patrulla con una puntería que parecía imposible hasta que ella la demostró con precisión quirúrgica. Había aprendido algo en ese valle, algo que lo acompañaría el resto de su carrera. Nunca juzgues la capacidad por la apariencia. Nunca asumas que callar significa debilidad. Y nunca, jamás subestimes a la persona que parece contenta con mantenerse en segundo plano, porque a veces esa persona es lo único que se interpone entre tú y el desastre. La historia se extendió por la comunidad Ranger con la velocidad que solo alcanzan las buenas historias. Sobre el enlace de la ISA que resultó ser un francotirador del GSOC. Sobre 7 contratistas Cecchini eliminados en 8 minutos. Sobre suposiciones destrozadas y vidas salvadas por alguien a quien nadie había tomado en serio, hasta el momento en que sus capacidades marcaron la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. Los detalles se exageraron. La historia se contaba como siempre. Según algunos relatos, Murphy había eliminado a 12 francotiradores. Otros afirmaban que los disparos se habían realizado a más de 1000 metros. Unos pocos insistían en que lo había hecho todo con miras abiertas, lo cual era una tontería, pero daba para una mejor anécdota de bar. La esencia seguía siendo cierta. Una mujer que había sido tratada como una carga había demostrado ser justo lo que la situación requería. Y en el proceso, le había dado a todo un pelotón de Rangers una lección sobre la capacidad frente a la apariencia que les acompañaría el resto de sus carreras. Murphy continuó su trabajo con el GSOC, operando en lugares que no figuraban oficialmente en ningún mapa, realizando disparos clasificados a un nivel que la mayoría de la gente jamás vería, acumulando una lista de logros que nunca serían reconocidos públicamente. Añadiría muchas más bajas confirmadas a su historial en los años siguientes, 63 cuando finalmente dejó las operaciones de campo, convirtiéndose en una de las francotiradoras más letales de la historia militar estadounidense, independientemente del género. Pero nunca hizo alarde de sus capacidades, nunca buscó reconocimiento ni la teniente Wade simplemente continuó trabajando en silencio, con profesionalismo, permitiendo que la subestimaran hasta el momento en que las circunstancias le exigieron demostrar por qué la subestimación podía ser un error fatal. Porque eso es lo que hacían los profesionales discretos. Mantenían sus capacidades en silencio. Aceptaban ser ignorados y subestimados. Y cuando llegaba el momento en que las vidas pendían de un hilo y las soluciones convencionales habían fallado,
daban un paso al frente e hacían lo imposible sin dramas ni expectativas de gloria. El lobo no se anuncia a las ovejas. Observa. Espera. Deja que las ovejas lo crean inofensivo. Y cuando llega el peligro, cuando el rebaño se ve amenazado por depredadores que las ovejas ni siquiera pueden ver, el lobo les recuerda a todos que la capacidad y la apariencia a veces se separan por suposiciones que pueden costar vidas. La teniente Wade nunca olvidó esa lección. Tampoco los 12 Rangers que sobrevivieron a ese valle porque alguien a quien descartaron como un estorbo resultó ser la persona más capaz de la patrulla. Aprendieron lo que las fuerzas de operaciones especiales ya sabían. Nunca juzgar la capacidad por la apariencia. Nunca asumir que silencioso significa débil. Y nunca subestimar a la persona que parece contenta con quedarse quieta. En segundo plano. Porque a veces esa persona es lo único que se interpone entre tú y el desastre. Y cuando finalmente dan un paso al frente, cuando finalmente demuestran de lo que son capaces, la única respuesta apropiada es la gratitud y el respeto ganados con acciones que hablan más fuerte que cualquier credencial o anuncio. La sargento Belle Murphy nunca pidió ni gratitud ni respeto. Simplemente siguió haciendo su trabajo en silencio, con profesionalismo y letalidad, como debía ser. Siempre, sin excepción, porque así era la maestría cuando existía a niveles que la mayoría no podía comprender. Silenciosa, discreta, absolutamente devastadora cuando las circunstancias lo exigían. La forma en que los mejores operadores siempre habían trabajado, la forma en que siempre trabajarían. Gracias por vernos. Cada mujer tiene una historia que merece ser contada. Únete a nosotros para escucharlas todas.